Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Vamos a estar estudiando 1 Samuel capítulo 26. Y ayer justamente leyendo algo con mi hija, me llamaba la atención una mujer de Dios se encuentra en una situación especial donde tenía que vivir algo. Y si alguien no tiene Biblia, por favor, nuestros servidores les pueden dar. Y era confrontada porque decía, a ver, si está en la palabra de Dios y Dios forma y da esta promesa a sus hijos, debe ser una verdad. Pero en ese momento como que ella se vio frustrada y dijo, yo creo que esto no lo puedo hacer. Y es que usted viene el domingo, estudia la palabra de Dios y sale ya al mundo y sale al trabajo y sale a la escuela. Y dice, ¿cómo yo puedo entonces vivir lo que aprendo o vivir lo que Dios está formando en mí? Entonces pasar ya un poco de la teoría a la vivencia, a la práctica. Y yo quiero comenzar el estudio del día de hoy con la historia de Alicia. En 1994, en Ruanda, hubo un partimiento entre ellos, dos pensamientos políticos que empezó a dividir a esta nación. Alicia vivía en medio de este sector. Pero Alicia en un día, en una mañana, escuchó un silbato. Y cuando empezó a escuchar el silbato, empezó a escuchar gritos. Hay un genocidio conocido en 1994 donde Ruanda sufre por medio de estos dos pensamientos políticos una masacre entre dos pueblos. Un solo pueblo dividido en dos. Uno de ellos viene a la casa de Alicia, saca el machete, coge la mano a Alicia y corta la mano a Alicia. Pasa también un machete por sobre su cara. Y otro hombre también viene, coge a su hijo y lo parte literalmente en dos. Esta mujer trata de sobrevivir por su vida, huye, se hace la muerta porque empezaban 10 de la mañana y normalmente la matanza era hasta las 3 de la tarde, así por 100 días. Esta mujer sobrevivió 3 semanas tratando de buscar algo donde comer mientras se hacía la muerta literalmente todos los días. Se termina estos 100 días de genocidio y empieza a venir un tiempo de reconciliación, pero para Alicia no fue nada fácil. Alicia estuvo 2 meses literalmente en el hospital, inconsciente, en shock emocional, paralizada de su lado izquierdo de todo su cuerpo. Cuando en estos 2 meses ella logra recuperarse, se acuerda de la matanza y de cómo asesinaron a su familia. En medio de esto, la iglesia cristiana llega a Ruanda. World Vision llegó con las iglesias y empiezan a sembrar el evangelio y un proceso de reconciliación. En medio de esto, cuando estaban como en células ya, empezaron a hacer estudios bíblicos y empezaban a hacer las células, Emanuel, en cambio, se pone de pie y mira a Alicia. Emanuel había sido su compañero de escuela, de colegio, inclusive su vecino. Y cuando la ve a Alicia, la aborda y le dice, necesito conversar contigo. Cuando salen, aparte, Emanuel le dice, fui yo, aquel que cogió y te cortó la mano y pasó el hacha por tu cara. Como ella en su shock había olvidado todo esto, recordó y literalmente se desmayó. Y la llevaron hacia el hospital. Situaciones fuertes como estas, hablando por ejemplo del perdón. La palabra de Dios nos mueve al perdón y qué tenemos que hacer, pero muchas veces es fácil cuando alguien tal vez te hace algo pequeño y dices, bueno, te lo perdono, te lo disculpo, pero ¿qué pasa con alguien como Alicia? Alicia le quitaron a su esposo, a sus hijos, su propia mano y sobrevivió a este genocidio. ¿Cómo es que ella entonces podría, ahora sí, de la teoría pasar a la práctica?
Y queridos hermanos, hoy a través de la Escritura, yo quisiera llegar a un solo convencimiento. Y es que en Cristo Jesús nosotros somos fortalecidos para poner por obra lo que Cristo ha formado en nosotros. Hoy vamos a ver una historia ya un poco más vivencial de la vida de David. David viene por varias situaciones y Dios está formando a David para llevarlo a un destino mejor y mayor, pero no lo llevaría hasta ese destino, el ser rey de Israel, sin primero formar algo en el corazón de David. No solamente la teoría de cómo debería ser, en este caso, un hombre como un rey, sino cómo debería comportarse. Así que no quisiera alargarme más en la introducción y quisiera primero poner esto en manos de Dios antes de proceder a la lectura. Así que oremos juntos, queridos hermanos. Padre, te damos gracias en este día por este tiempo especial. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu palabra aún en libertad. Pero no queremos quedarnos solamente con la teoría, por decirlo de alguna forma, sino que tu palabra cobre vida en nosotros. Señor, la vida trae tantas situaciones y tal vez así como David, no es que somos llevados para un reino, ser nosotros los reyes, pero sí vamos a un destino mejor y mayor. Y sabemos que vas formándonos durante este tiempo. Permítenos hoy tener corazones enseñables, moldeables. Y Espíritu Santo, te rogamos que hables a nuestro corazón para comprender tu palabra y para poder vivir conforme a tu palabra. Que tu gracia hoy nos acompañe en este tiempo de la predicación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a estar en el capítulo número 26 del primer libro de Samuel. Y aunque esta historia parecería repetirse, y de hecho sí se repite porque David vivió una situación similar, veamos cómo ahora actúa David versus las otras situaciones que vivió antes. Entonces la palabra de Dios dice en el verso número 1 de 1 Samuel 26. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Verso 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y en el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. Y David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y es aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y yo lo enclavaré en tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día no llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Verso 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos
habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío? Y David respondió: mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿por qué me persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueron los hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase a cada uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno de su justicia y su lealtad, pues Jehová te ha entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Vemos algo increíble en la vida de David. David ya ha venido viviendo varias situaciones donde ha tenido que ser confrontado, retado en su fe. Lo hemos visto flaquear, como lo hemos visto actuar fortalecido en el Señor. Hemos visto de todo. Y este capítulo se vuelve algo especial en la vida de él, porque se lo ve diferente que antes. No es el mismo. Hoy vamos a mirar a través de la Escritura esas reacciones que hemos tenido en capítulos anteriores y cómo ahora en este capítulo se ve la obra de Dios en el corazón de David. Pero este es un momento especial de David porque aquí vemos enemigos que son difíciles de no vengarse. ¿Por qué digo que son difíciles de no vengarse? ¿Por quiénes son ellos para David? A ver, ¿quiénes son los que van y le dicen al rey: David está escondido acá? Sino los de Zif. Y es interesante poder estudiar quiénes son un poco ellos, porque los de Zif son de la misma tribu de Judá, de la tribu de que viene David. Son del mismo sector de donde vivía David. Y no solamente eso, sino que ellos sabían dónde estaba, sabían que lo estaban persiguiendo, significa que sabían su situación. Es como que alguien, como un vecino suyo o un familiar suyo, alguien de su propia sangre, alguien con una amistad tan estrecha que sepa hasta la última lágrima que usted ha derramado por alguna situación. Venga y literalmente se levante en contra de usted. Los de Zif no son lejanos para ellos, pero queridos amigos, muchas veces en la vida son los más cercanos los que más daños llegan a hacer. Pero aquí hay algo interesante, no es que solamente eran los más cercanos, sino que eran reincidentes. No es la primera vez que los de Zif se levantan en contra de David. Y si nosotros vamos al capítulo número 23, vamos a estar como entre 23, 24, 25.
Veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de estos hombres en el verso 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Después subieron los de Zif para decirle ¿a quién? A Saúl en Gabá. ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Wow. O sea, no solamente que eran cercanos de alguna forma para David, sino que no era la primera vez que los de Zif querían entregar a David en manos de su enemigo Saúl. Queridos amigos, vemos una situación diferente, o mejor dicho, especial en la vida de David, porque son enemigos que son difíciles de no quererte vengar. Pero en este caso no solamente salen los personajes de Zif, sino ¿quién más sale ahí? El mismo rey, Saúl. Y es interesante porque ¿quién es Saúl para David? ¿Cuál es la historia que hay entre ellos dos? Y si nosotros traemos a memoria quién fue Saúl para David, recuerden que hubo la ocasión de David y Goliat. ¿Quién fue el que permitió que vaya un pequeño David para que pelee con Goliat? Sino el mismo rey Saúl. Saúl mismo, inclusive al principio, le dio su vestimenta para que vaya a pelear. Él es el que promueve y le dice, anda. ¿No fue Saúl quien lo trajo a David a vivir con él mismo en el palacio del rey o en el lugar de la vivienda del rey? Fue Saúl mismo quien le dijo, ven. Y no solamente esto, sino que Saúl lo hizo yerno. Le entregó a su hija por esposa. Y viene algo interesante en la historia de entre ellos dos, porque no había nada en el corazón de David hacia Saúl. Y si nosotros observamos el capítulo 24, ya había habido un episodio donde Saúl persigue a David. David tiene la oportunidad de quitarle la vida a Saúl. Y el capítulo 24 nos enseña que David le muestra más bien lealtad a Saúl. ¿Se acuerdan cuando él sale con el bordo cortado y le dice, mira, aquí está, pude hacerte daño, pero no lo he hecho porque no estoy buscando tu vida. No tengo nada en contra de ti. ¿Y cuáles fueron las palabras de Saúl cuando David demuestra esto? Sino nuevamente le dice, hijo mío, yo he pecado en contra de ti. De hecho, sé que Dios te va a hacer rey de este pueblo y harás grandes cosas. Esas fueron las palabras de Saúl hacia David. Pero vemos algo aquí interesante. Saúl nuevamente persigue ¿a quién? A David. Otra vez. Entonces, estos son enemigos difíciles de no vengar porque son cercanos. Son personas con las que han convivido, con las que ha estado, la que ha tenido historia. Pero estos dos personajes nos muestran algo interesante y es que en su vida, en el Señor, nosotros vamos a tener enemigos cercanos. Vamos a tener personas que se levanten en contra de nosotros con corazones extremadamente duros. Y alguien cuando tiene un corazón duro no le importa hacer daño. En nuestra vida en el Señor vamos a tener estos enemigos cercanos con corazones duros. Pero no solamente eso, sino enemigos que van a ser reincidentes. La pregunta aquí es, si usted y yo tuviésemos la oportunidad de hacer justicia y vengarnos del enemigo, ¿qué haríamos? Nuevamente David va al campamento y ¿con qué se encuentra? Con un Saúl completamente dormido. Y no solamente Saúl, sino todo su ejército extremadamente dormido. Como ese sueño de domingo antes de venir al culto, que no quiere levantarse. Extremadamente dormido que llega a poder estar al lado de él. Hay una conversación y nadie se levanta. Es increíble ver la oportunidad que se pone delante de la vida de David, pero ojo, David ahora ha sido tratado por Dios y hay una diferencia en la vida de David. Dios está tratando con David porque tiene un destino mejor y mayor para David. Dios está formando el corazón de David porque tiene este destino mejor y mayor. Ahora,
qué enseñanza nos trae hoy ver la vida de David. Y ahora sí, revisemos un poco este proceso que ha venido viviendo David hasta llegar a este destino mejor y mayor. Que fue lo que aprendimos en 1 Samuel capítulo número 24. ¿Se acuerdan un poco? Justamente David es perseguido, se encuentra en una cueva. Saúl entra en esta cueva a hacer sus necesidades y David tenía la oportunidad de quitarle la vida a quien le estaba persiguiendo, pero que hay algo interesante, son sus propios compañeros los que les dicen: Jehová te ha entregado a tu enemigo, ahí está, mátalo, está puesto para que hagas todo lo que quieras, Dios te lo ha dado. Y viene algo interesante, David se acerca, corta el borde del manto de Saúl, pero en el momento que hace eso, ¿qué pasó? Su corazón se turbó. Él comprendió algo. En 1 Samuel 24 vemos a un David que cede ante los comentarios de los suyos, pero cuando se da cuenta de lo que hace, el corazón se turba y él aprende que él no es quien debe quitar al rey. Él no debe quitarle la vida a Saúl. Si David tendría que llegar a ser rey, tiene que ser en el tiempo de Dios, no en su tiempo. Él no podía acelerarlo, él no podía decir: aquí lo mato y yo me hago rey. David comprende una lección importante, que las cosas se hacen en el tiempo de Dios a la manera de Dios y no en su tiempo y a su manera. Él no podía quitarle la vida a este hombre. ¿Qué aprendió David en el capítulo 25? A ver, les voy a tomar la lección. Esa fue la semana pasada. A ver, compasión, no tomar venganza. Muy bien. Vino algo interesante. Nabal, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces David, la costumbre era que si ellos habían protegido a las ovejas de Nabal, lo culturalmente aceptado era que los que habían cuidado podían pedir de alguna forma una ofrenda, un sustento para ellos. Eso era lo culturalmente aceptado. Pero Nabal se negó y dijo: no, yo no le voy a dar nada. ¿Quién será ese David? ¿Y cómo reaccionó David? David reaccionó de manera violenta. Dijo: ahora sí, yo le voy a quitar la vida a Nabal, a todo su pueblo, a todos los que están con él. Se sublevó, se airó, pero Dios le enseñó a través de Abigail algo muy importante, porque él llegó a calmarse. Él aprendió que no sería a través de su fuerza, de su violencia, de su forma de ser como guerrero, lo que él podría conseguir, porque Dios sería quien juzgaría a sus enemigos. De hecho, ¿qué le pasó a Nabal? Se enferma y se muere. Dios le mostró que quien juzgaría a los enemigos de David o los futuros enemigos del rey David sería Dios mismo. Y sobre todo aprendió algo muy importante porque él mismo lo vivió. ¿Qué fue lo que le calmó a David? Música para dormir. Hay uno que les dicen ruido blanco. ¿Han escuchado esto de ruido blanco? Si alguno de ustedes tiene un aparatito que se llama Alexa, le dicen: Alexa, pon ruido blanco, y le pone una lluviecita con sonidos de pajarito, ¿verdad? Unos escuchan un shhh, y depende. Si se duerme con hambre, piensa que es huevo frito, y si se duerme con... Pero David aprende algo. Su espíritu no se calma a través de algo humano, sino a través de palabra sabia que proceda de Dios. Es increíble cómo su espíritu cambió por completo. Entonces, David llega al capítulo número 26, a un nuevo tiempo donde nuevamente Saúl lo persigue, coge 3,000 hombres de guerra y tiene nuevamente la oportunidad de quitarle la vida. Dios está formando, queridos amigos, a David para este destino mejor y mayor. Pero como yo les comentaba hace un momento, es como cuando nosotros venimos a la iglesia y aprendemos de la palabra de Dios. Y Dios habla a nuestro corazón y de hecho nunca salimos igual. Al escuchar la palabra de Dios nunca vamos a salir igual. Pero ¿cuándo será el tiempo de poner esto por obra? ¿Se ha preguntado eso?
Porque venimos acá, nos llenamos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios. Pero ¿cuándo ponemos esto en obra? ¿Cuándo será que tenemos que vivir lo que el Evangelio dice? Porque si no, no tendría ningún sentido. Escuchamos algo y cuando vamos afuera y no lo vivimos y no se refleja eso en nosotros, entonces, ¿cuál es el fin? La palabra de Dios transforma nuestra vida. El proceso de Dios transforma nuestra vida. Por eso al comenzar justamente el tiempo de hoy, yo les leía, y vamos un ratito, Filipenses, en el capítulo número 1. El apóstol Pablo dice algo súper interesante. En el verso número 3, mire cómo él empieza diciendo o hablándole a la gente de la iglesia de los Filipenses. Dice, sí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando ¿cómo? Con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido, persuadido de esto, que el que comenzó, ¿qué cosa? En vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos amigos, si usted ya tiene una relación con Cristo Jesús, Dios desde el día 1 ya ha estado obrando en usted. Ya ha estado formando algo en usted. Queridos amigos, miremos esto de esta forma como para poner el ejemplo. ¿Para qué entramos al prekinder? Luego la primaria y luego la secundaria y salimos con tantos anhelos y algunos en la universidad. ¿Cuál es el sentido de tantos años de preparación, de esfuerzo, de malas noches, de frustraciones? Si salimos y no lo vamos a poner por obra, no tendría ningún sentido y Dios no es un Dios de sinsentidos. Dios ha estado preparando a David para un tiempo mejor y mayor, para que su corazón deba ser formado, no solamente como para saber de Dios, sino para vivir la voluntad de Dios. Y para mí el capítulo 26 es mirar ese tiempo de aplicación. ¿Cuál es el contexto? Él está siendo traicionado y buscado por cercanos. Ese es el contexto ahora de este lugar donde está David. Él está siendo traicionado y buscado por aquellos que han sido cercanos a él, pero observemos un poco la actitud ahora de David, cómo reacciona David. Veamos los versículos 4 y 5, ¿le parece? Miren esto, dice la Biblia. David, por tanto, cuando se enteró que Saúl lo estaba persiguiendo, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormía. Saúl y Abner, hijo de Ner, general del ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. ¿Cuál es la diferencia entre esta reacción con el capítulo 25 cuando Nabal le dijo, a ver, yo no te voy a dar ninguna ofrenda de sustento? ¿Cómo fue la reacción de David en el capítulo 25? Airada, impulsiva. De hecho, él tenía un super ejército, por si acaso. No es que era cualquier persona. Pero ahora que se entera que Saúl nuevamente le está buscando la vida, no reacciona igual. ¿Qué es lo que hace? Primero dice, voy a ver si es cierto, y envía espías. Los espías regresan y le dicen, es cierto, está viniendo Saúl. Entonces él tiene la certeza de que lo están buscando. Pero no se ve esa reacción efusiva, airada de este hombre. Él con Nabal reacciona de manera violenta y quiere tratar o de llevar a la justicia en su fuerza. Pero aquí, luego del proceso de Dios, lo vemos a él como un David prudente porque primero observa, no reacciona y ya no está buscando hacer las cosas en su fuerza. De hecho, Dios ha formado en David lo que dice el Proverbio 16:32. Proverbios 16:32 dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces David ya ha venido por procesos con Dios. Y aquí se ve una reacción diferente, una actitud diferente. No es el mismo David que hemos visto en capítulos anteriores. Ahora, cuando nosotros observamos qué es lo que hace David luego, desde el versículo 6 al 12, él tiene ahora sí este encuentro y se encuentra con todos ahí, todos dormidos. Y es algo interesante, que es lo que estaba a la cabecera de Saúl, de su enemigo. Su lanza, su espada. Y ahora viene algo interesante. ¿Qué fue lo que le dijo el que lo estaba acompañando? ¿Se acuerdan? Jehová te lo ha entregado. Ahí está, ¿verdad? Miren lo que dice el verso número 8. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Qué confianza la de este hombre. ¿Sí se dan cuenta las compañías lindas, bellas y hermosas que tenía David ahí? ¿Qué clase de guerrero era? Él dijo: a la primera lo mato. Es lo que literalmente le está diciendo. Pero ¿qué era lo que había aprendido justamente David? Cuando David estuvo en la cueva, en capítulo número 24, sus compañeros le dicen: ahí está, Dios te ha entregado a tu enemigo. ¿Y qué fue lo que pasó con David? Cedió. ¿Ante qué? Ante el comentario de sus compañeros. ¿Y qué hizo? Y cortó el manto. Pero, ¿qué fue lo que él aprendió justamente en este capítulo? David había aprendido que él no era quien tenía que quitar al rey, que él no debía ser el rey en su propio tiempo, sino que él sería tiempo en el tiempo de Dios. Él sería rey en el tiempo de Dios. Dios se encargaría de esto. Después del proceso, nosotros observamos algo increíble. Miren la reacción de David en el verso número 9. No es que dice: déjame pensarlo o algo. Directamente la escritura nos deja ver lo siguiente. Dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Él sabía que él sí hacía esto, la sangre de este hombre, de Saúl, sería sobre él y luego se arrepentiría él de esto. Entonces él le dice a Abisai: no hagas esto, porque si lo haces no vas a ser inocente de haber matado al rey y eso conllevaría consecuencias. Pero no solamente que dijo eso, sino miren el verso 10. Dijo lo siguiente. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo a batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Luego del proceso, en este capítulo es interesante esa reacción que se mira en la vida de David. Dios ha venido procesando a David para un destino mejor y mayor, pero él no podía ser el mismo cuando llegue allá. Su vida debería reflejar algo diferente. Es el trato de Dios sobre su vida. Y aquí David está diferente porque él no cede ante el comentario de su compañero. Él no dice: sí, matemos. No, él no cede, más bien le advierte. Él le enseña que no debería hacer. Y él inclusive llega a proclamar que sería Jehová, Dios, en su tiempo quien quite la vida de Saúl. No sería en el tiempo de David. Es increíble mirar entonces cómo David en este capítulo muestra lo que Dios ha estado formando a través de las pruebas y situaciones que él anteriormente vivió. Que vemos ahora desde el verso 13 al número 20. Es interesante esos versículos porque su forma de hablar es totalmente diferente como antes lo hemos visto hablar. De hecho, él le dice algo a Abner. Abner, acuérdense que era quien debía proteger al rey. Cuando él ya tiene toda la evidencia de que él no estaba en contra de Saúl, él empieza a gritar, dice: Abner, Abner, levántate. Abner se levanta y ahí es donde David le descubre: tú tuviste que haber cuidado al rey.
Hubo alguien que entró y le quiso quitar la vida y tú estabas más dormido que cristiano en domingo. Que cristiano en culto, voy a decir por ese caso. Voy a ver unos rostros de... Si el que está dormido a su lado, hágale así. No, estoy bromeando. David tiene una forma peculiar de hablar que hace reflexionar. Le hace caer en cuenta al mismo rey Saúl que quien se suponía que tenía que cuidarlo, no lo cuidó. David le está mostrando de una forma tan calmada que si él hubiese querido quitarle la vida, simplemente lo hubiese hecho. Su forma de hablar, su forma de decir las cosas no es igual. De hecho, veamos desde el versículo 17 en adelante, cuando vemos esta conversación entre Saúl y David, dice, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David le responde, mi voz es, Rey, Señor mío. No hay altivez en la respuesta de David, no le dice, Saúl, yo voy a ser el próximo rey, ¿qué haces ahí? Ojalá Jehová te quite la vida. No es la respuesta de David. David tiene una forma diferente inclusive de expresarse. Dice, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? La forma de hablar de David lo va a llevar a la reflexión también a Saúl. Pero, ¿dónde fue que aprendió eso David? Sino justamente en el capítulo 25, cuando él que estaba airado, sale a Abigail, y Abigail, recordándole el propósito de Dios para él, le va a decir, ¿por qué vas a pecar? Si mira lo que Dios tiene para tu vida, o lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque vas a traer sangre inocente y luego te vas a arrepentir. Y David termina reflexionando sobre esas palabras sabias que vienen de los labios de esta mujer. David aprende que estas palabras reflexivas son las que llevan a un cambio. Y David las ha usado justamente sus palabras hacia Saúl, sus palabras hacia Abner, sus palabras humildes diciéndose a sí mismo, ¿por qué persigues a tu siervo? Él llega a decir, ¿por qué sales en busca de una pulga? ¿Por qué sales en busca o quieres cansarme como a un ave? No soy nadie. David literalmente está diciendo esto. Y el resultado de esta forma de hablar lo vemos en el mismo capítulo. Saúl se arrepiente de estar persiguiendo, en este caso a David. Y les adelanto algo, les voy a hacer spoiler. Ya no lo vuelve a perseguir más. Nunca más lo volvió a perseguir. De hecho, le pasa algo súper grave luego a Saúl. ¿Quieres saberlo? Lea los otros capítulos. Entonces, llega a pasar esto y vemos esta forma que Dios le está dando al carácter y al corazón de David. Recuerden, Dios está guiándolo hacia un destino mejor y mayor, y Dios está formando el corazón de este hombre. Y vemos que tiene enemigos que son cercanos, enemigos reincidentes que nuevamente le buscan hacer el mal, pero la reacción de David en este capítulo nos muestra cómo Dios lo ha estado formando. Queridos amigos, el proceso del Señor en la vida de David se nota, se está observando. Tiene un destino mejor y mayor y ahora se ve cómo Dios ha estado formándolo en su interior. Ahora él comprende que no debía actuar en su propia justicia. David está comprendiendo que él no debe actuar en sus propias fuerzas. Él debía actuar en plena confianza de Dios y él debía actuar en prudencia. No se acaban los enemigos de David en este capítulo, por si acaso. De hecho, vamos a seguir estudiando la vida de David en el siguiente libro de Samuel. David tendría enemigos, pero Dios está enseñándole cómo debe lidiar con ellos, cómo debería de actuar con ellos. Pero ese es David. ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de mí? Queridos amigos, ¿es posible para nosotros actuar de manera similar ante nuestros perseguidores? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quiere que le diga la respuesta? La respuesta es sí y no. ¿Cómo es eso que sí y no? Sí, la respuesta aquí es sí y es no.
Porque sí es posible actuar así, pero diga esto conmigo, pero no en mis fuerzas. Uy, no han tenido fuerzas hoy día. Sí es posible actuar de esta manera, imitar esto, pero jamás va a ser en nuestras fuerzas. Nosotros necesitamos a alguien que capacite nuestra vida, que haga esto una verdad. Y queridos amigos, Israel en su caso tienen el ejemplo del rey David, lo miran, lo observan. De hecho, quien recibe luego esta carta, que son los mismos israelitas, pueden mirar la obra de Dios en la vida de David y tener esa esperanza de Dios está formando para cómo actuar en contra de los enemigos, cómo hacer de todo lo que hemos aprendido una verdad. Pero ellos tienen a David y nosotros ¿a quién tenemos entonces? Nosotros tenemos a Jesús. Nosotros podemos mirar el ejemplo de Jesús. ¿Quiere mirar conmigo el ejemplo de Jesús? Observemos la vida de Jesús. ¿Jesús fue perseguido o no fue perseguido por sus cercanos? Por supuesto. Fueron los más cercanos. De hecho, aquel que inclusive guardaba el dinero de su grupo, quien va y lo vende y lo traiciona. ¿Y qué forma tan expresiva de mostrarnos esto en la Escritura, que inclusive el que le entrega le besa? Qué cercanía. Tan cercano era que él podía meter la mano en el mismo plato de la comida de Jesús. Sus cercanos fueron quienes lo entregaron. La palabra de Dios mismo dice que él vino a los suyos y los suyos ni siquiera le reciben, le rechazan. Jesús es perseguido por sus cercanos y traicionado por sus cercanos. Pero hay una gran diferencia entre David y Jesús. Porque David tuvo que ser enseñado y hubo error en él y varias veces. Y de hecho, el próximo capítulo vamos a ver otra vez este es como un alto de David y el próximo capítulo nuevamente es un bajo de David. Pero Cristo no es así. Miren, cuando nosotros vemos a Jesús siendo perseguido por los cercanos, traicionado por sus cercanos, Jesús no cede ante la tentación de quererse vengar y hacer daño. Mateo capítulo 26, verso 53 nos da el testimonio de las palabras de Jesús cuando venían a hacerle daño. Y Jesús dice así: ¿acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Y si Jesús hubiera querido traer una venganza en contra de sus perseguidores, en ese instante, una sola palabra de Jesús hubiera hecho desaparecer a todos. Pero Jesús no cede ante la tentación de querer hacer daño en ninguna forma. Jesús no actuó en ira ante sus enemigos. Y miren lo que Primera de Pedro nos da en el capítulo 2, en el verso 23, la información. Pedro lo recaba de esta forma, dice: él, hablando de Jesús, cuando le injuriaban, no respondía con injuria. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Y queridos amigos, es por la obra de Cristo Jesús en nosotros y es por la fe de Cristo, en Cristo Jesús, es que usted y yo sí podemos obedecer e imitar la forma en la que Jesús ha actuado. ¿Por qué digo esto? Porque tengo tal convicción de que usted y yo vamos a tener enemigos. Sí. Y a veces los más cercanos. Muchas veces cuando hemos venido a la fe en Cristo Jesús. Y no lo digo esto que tal vez nuestra familia lo haga con una mala intención. Pero sí podemos ser lastimados cuando empezamos a predicar el evangelio en el hogar. Un hijo se puede levantar, una hija se puede levantar, una propia esposa se puede levantar y decir: pero ¿por qué tanto con la palabra de Dios? Y ya pareces loco con tu Biblia. O la familia, cuando uno va a alguna reunión y se levanta en contra de algún creyente. Y ahí viene el hermanito diablo y tantos epítetos que pueden sacar. En el trabajo. Tal vez algunos podemos reírnos, pero cuando un cercano te lastima por causa de tu fe, duele. Por supuesto que duele. O cuando vivimos alguna prueba en medio de nuestra relación con Cristo, golpea la puerta de nuestra vida una prueba
que nos lleva a las lágrimas y a decir, pero ¿por qué, Señor Jesús? ¿Por qué esto? Podemos obedecer, podemos vivir, podemos ser fortalecidos para poner por obra lo que Dios está formando en nosotros, por lo que Cristo ha hecho en la cruz y por lo que Cristo forma en nosotros. Si no, Él no hubiera dicho las siguientes palabras en Lucas 6, versos 27 y 28. Este es un mandato, es algo que Jesús está diciendo a su audiencia. Dice así, pero a vosotros, los que oís, ¿cuántos aquí oyen? Para nosotros. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. Es el mandato de Jesús. A todos los que oigan, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que persiguen, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que les calumnian. De hecho, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús en Mateo 5, verso 38 al 39, dijo lo siguiente: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y es por la obra de Jesús, es por la fe en Cristo Jesús, que usted y yo podemos ser fortalecidos para poner por obra lo que Él ha estado formando en nosotros. ¿Se acuerdan que yo inicié con la historia de Alicia? Emanuel, su vecino, su compañero de clases, fue quien le cortó la mano. Fue quien cogió y le cortó justamente en el lado derecho de su rostro con un machete por una ideología. No fue sino hasta que viene la palabra de Dios a Ruanda y cuando empiezan a tener estos tiempos de reconciliación que Emanuel es movido y no podía soportar más su culpa de lo que había hecho y confiesa su pecado hacia Alicia. Ella quedó desmayada luego que Emanuel le dijera, yo fui el que hizo esto, porque era el que vivía literalmente al lado de ella. Luego de su desmayo va a la clínica. Emanuel, desesperado porque no sabía qué más podía hacer, se aleja de Alicia. Y lo que cuenta la historia de Alicia es que Alicia va y le busca. Y va y le perdona por lo que Cristo había hecho por ella. No fue en su fuerza, fue en los méritos de Jesús, fue en la obra que Jesús estaba haciendo en el interior de Alicia. Y de hecho, Alicia y Emanuel son hoy un pilar importante para la reconciliación en el pueblo en Ruanda. Pero ¿cómo pudo ella hacer algo como esto? No por el ejemplo de David, sino por el ejemplo de Jesús. Es por la obra de Jesús en nosotros, es por la fe en Cristo Jesús en nosotros que podemos vivir y actuar de esta manera. Queridos amigos, tenemos dos formas de vivir. O una creyendo en lo que la palabra de Dios dice y viviéndola. Otra creyendo en lo que dice y no viviéndola. Hoy es un día de una decisión para usted. ¿Qué decisión va a tomar? Porque si la decisión en su interior es, yo quiero vivir lo que la palabra de Dios dice, Dios ya debería estar formando eso también en usted. Pero está confiando en lo que Dios está haciendo y sabe lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y a veces se ha preguntado, pero ¿por qué tanta situación en la vida? Y no se da cuenta que David también vive tanta situación en su vida, pero en un momento tan específico como este, David refleja la obra de Dios en él. Y tan lindo es su destello que nos deja ver cómo Cristo se refleja en él por su actuar en contra de sus enemigos. Que Dios sea misericordioso con nosotros y nos permita vivir de esa manera, fortalecidos en Cristo, para poder vivir lo que Él ha formado en nosotros. Amén. Oremos, por favor. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.